Y iglesia, usted que está aquí esta mañana, ocupe su lugar, Dios le bendiga. Gracias grupo de alabanza, gracias, lo han hecho excelente. Me quedo solamente con Efraín en el teclado. Dios les bendiga, gracias. Y mientras se sienta, vaya abriendo la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Esta mañana, esta prédica es ruda, es violenta, y dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay aquí esta mañana? Hay muy pocos, y no me refiero a violencia intrafamiliar, violencia matrimonial o de ese tipo de violencia de que yo me rifo un tiro, que yo soy muy picudo. No me refiero a ese tipo de violencia. Me refiero al corazón de las personas, que es inofensible, que es moldeable y que es capaz de recibir la palabra de Dios, que entra como espada de dos filos, penetra en nuestro corazón y nos hace ver las cosas diferentes, y nos cambia nuestra perspectiva y nos cambia nuestra manera de ver y de vivir. Amén. Esta prédica es para los violentos, solo los que están dispuestos a correr riesgos. Amén. ¿Cuántos violentos hay aquí esta mañana entonces? Porque si usted no es violento, si usted es muy sensible y muy ofensible, entonces esta prédica no es para ti. Pero si tú eres una persona violenta que dice: venga pastor, que venga la palabra de Dios como espada de dos filos, que parta mi alma, mi mente, mi corazón y saque lo que tiene que sacar, y Dios ponga en mi vida lo que tiene que poner, entonces esta prédica te va a bendecir. ¿Está listo esta mañana? Vamos, diga conmigo: ¿hasta cuándo? Que es el tema de esta mañana, ¿hasta cuándo? Y dice la palabra de Dios: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo. Vamos, voltea con el que está a tu lado derecho, lado izquierdo, atrás o adelante, voltea y dile: ¿hasta cuándo? Vamos, hágalo, quiero ver que usted puede decirle al que está a su lado derecho, atrás, adelante: ¿hasta cuándo? Si no te oye, díselo más fuerte: ¿hasta cuándo? Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió absolutamente nada. Y el pueblo no respondió nada. ¿Hasta cuándo? Vamos, dile una vez más al que está a tu lado derecho, al lado izquierdo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo dejaré de pensar en mí y me enfocaré en hacer la voluntad de Dios Padre? ¿Hasta cuándo dejaremos de hacer nuestra voluntad y nos enfocaremos en hacer la voluntad de Dios Padre? ¿Hasta cuándo? Dile al que está a tu lado: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo como hijos honraremos la vida de nuestros padres? ¿Hasta cuándo como hijos honraremos la vida de nuestros padres? Si te enfocas solamente en ti, afectarás a tu siguiente generación. Si los hijos se enfocan solamente en ellos y se olvidan de honrar a sus padres, ni te irá bien ni serás de larga vida. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Quiere decir que del honor parte la bendición y parte la vida. Mi egoísmo es el arma quizás que puede frenar a mi siguiente generación. El egoísmo es quizás el arma que puede frenar a mi siguiente generación, porque si solamente me enfoco a mí y me olvido de enfocarme en mi siguiente generación, habré frenado a mi siguiente generación. Mi enfoque, mi corazón y mi pensamiento debe de estar en impulsar a mi siguiente generación. Vamos, dilo conmigo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mi enfoque como hijo debe de estar en honrar y obedecer la vida de mis padres. Y todos los hijos que estamos aquí esta mañana, digamos conmigo: ¿hasta cuándo?
Así que esta prédica es un poco ruda, es un poco violenta. ¿Está listo esta mañana? ¿Está listo esta mañana? Mantenga ese mismo nivel y permítame hacerle unas preguntas rudas y penetrantes. Preguntas rudas y penetrantes requieren de respuestas sinceras y de respuestas verdaderas que no dañen tu corazón, sino te sacudan, te muevan y te hagan reflexionar que necesitamos como padres y como hijos tener cambios. ¿Hasta cuándo? ¿Te gustaría que tu esposo, que el esposo de tus hijas fuera como es tu esposo? ¿Te gustaría que el esposo de tus hijas fuera exactamente como es tu esposo? ¿Te gustaría que el esposo de tus hijas fuera como eres tú como esposo? ¿Te gustaría que la esposa de tus hijos fuera como es tu esposa? ¿Te gustaría que la esposa de tus hijos fuera como tú eres como esposa? Si tu respuesta es no, ¿por qué no haces nada para que tus hijos e hijas no repitan tu historia? ¿Por qué no haces nada para que tus hijos o tus hijas no repitan tu misma historia? ¿Por qué no hacemos nada por traerlos a la casa de Dios? ¿Por qué no hacemos nada por enfocarnos en ellos y provocar que la presencia de Dios more en sus vidas y podamos impulsarlos y ellos puedan ser diferentes? ¿Quieres que ellos repitan tu misma historia? Vamos, es una pregunta ruda. ¿Quieres que tus hijos, tus hijas repitan tu misma historia? ¿O quieres que el cielo y Dios invada su historia y provoque la historia de ellos sea totalmente diferente a tu historia que estás viviendo? Pero si tú quieres que tus hijos repitan tu misma historia, si tú quieres que tus hijas repitan tu misma historia, entonces no hagas nada por ellos y deja que ellos repitan tu misma historia y que estén condenados a vivir exactamente como tú vives. Pero si tú quieres que el cielo invada la historia de tus hijos, entonces haz algo por ellos. Porque si no, el cielo seguirá preguntándote: ¿hasta cuándo? Vamos, diga conmigo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo haremos algo por la siguiente generación? ¿Hasta cuándo me va a entrar la conciencia de hacer algo por la vida de mis hijos para que ellos no repitan lo que yo estoy viviendo y su historia de ellos sea mucho mejor que mi historia que estoy viviendo? Muchas veces le he preguntado a algunos matrimonios: ¿qué pasaría si tu hijo cae en las drogas, cae en las manos de malas personas y un día lo agarran y lo meten a la cárcel? Y todos los matrimonios coinciden que dicen: pastor, contrataría a un abogado, vería cómo está mi hijo en la cárcel, qué le hace falta, y contrataría a un abogado, al mejor abogado, vendería la casa, vendería el coche, vendería el perro, el gato, pero sacaría a mi hijo de la cárcel. Y ninguno de ellos me ha dado la respuesta: asumiría mi responsabilidad, y si mi hijo lo hizo, tendría que pagar. Si mi hijo mató, robó, hurtó, se drogó, lastimó a alguien en la vía pública, mi hijo lo tendría que pagar y yo asumiría mi responsabilidad. No es mi culpa, pero es mi responsabilidad. Y yo les digo la siguiente pregunta, mi opinión, mi consejo es el siguiente. Y entonces, ¿por qué no haces nada si tus hijos van directito y sin escalas al infierno y tienes al mejor abogado de abogados? ¿Por qué no los traes y les presentas a Jesucristo como su Rey, como su Señor, como su abogado? Para que si algún día comete un error, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Por qué no haces nada por tu siguiente generación? Vamos, alguien diga conmigo: ¿hasta cuándo?
Quiero oír que voltees quiero ver que voltees a tu lado derecho, lado izquierdo, atrás y le digas a alguien: ¿hasta cuándo? La Nueva Traducción Viviente dice de este pasaje: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sigan a Baal. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Mantenerte en absoluto silencio es la expresión que me dice: yo no voy a hacer nada por mi siguiente generación. Y el cielo te seguirá preguntando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá ese pensamiento entre: pastor, o lavo la ropa o voy a la iglesia a alabar a Dios? O ceno porque tengo hambre o voy a la iglesia en la noche a alabar a Dios. O los domingos en la mañana, pastor, o me levanto temprano y voy por la barbacoa, o decido ir a la casa de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaremos en esos pensamientos? O descanso y veo una película en el día que puedo descansar, que es el domingo, o voy a buscar la presencia de Dios. O voy al cumpleaños de la amiga, del primo, de un tío muy lejano, pastor, o voy a la iglesia. O honro a mis padres, pastor, o honro a mis padres, o me dedico y me enfoco en mis sentimientos, en mis caprichos. ¿Hasta cuándo? Alguien diga conmigo: ¿hasta cuándo? Y el pueblo no respondió nada, pero ese pueblo no está aquí esta mañana, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Diga alguien conmigo: ¿hasta cuándo? Y la respuesta es: hasta que tengas una conciencia de que Dios es primero. Hasta que tengamos una plena conciencia que Dios en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar es primero. Sí, pero si para ti primero es la barbacoa y Dios, entonces el cielo te seguirá preguntando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay dos ejemplos rápidamente. La mamá de Samuel. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la mamá de Samuel? Que dice la Biblia que Penina la enojaba, la entristecía y la irritaba. Y la mamá de Samuel, Ana, no se enfocó en las cosas que le hacía Penina. Esa es toda una prédica. No se enfocó en las cosas que le hacía Penina. Ella se enfocó en la promesa que le había hecho a Dios: si tú te dignares a ver a tu sierva y te acordares y mirares mi aflicción y me dieres un hijo varón, yo te lo dedicaré y te servirá siempre. Y su enfoque no estaba en lo que no tenía, sino que en lo que ella había prometido por causa de lo que iba a tener. Su enfoque, repito, no estaba en lo que ella no tenía, sino estaba en la promesa que le había hecho a Dios por causa de lo que no tenía, pero que iba a tener. Se llama establecer prioridades, iglesia. Su enfoque estaba en esa generación de ese hijo que iba a ser uno de los más grandes profetas, el niño Samuel. Pero hubo un joven llamado Sansón. Y Sansón se enfocó en sus sentimientos, en sus caprichos, en sus gustos, en sus preferencias. Y usted sabe cómo la regó Sansón. Sansón no se enfocó en el propósito y el llamado que Dios tenía en su vida. Sansón se enfocó en lo que le convenía, lo que le gustaba, lo que le agradaba, lo que no le molestaba, lo que no le irritaba. Se enfocó en él solamente. Y usted sabe cómo terminó Sansón. Si tú y yo nos enfocamos en nosotros mismos y nos olvidamos de la siguiente generación, quizás podamos vivir la vida de Sansón, sin ojos o sin visión.
Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice que todo lo que se hace debajo del cielo, todo lo que se hace debajo del cielo tiene su tiempo. Todo lo que se hace debajo del cielo tiene su tiempo, pero el tiempo para servir, amar, adorar, exaltar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, no tiene una fecha de caducidad. No es por un tiempo, es permanente y es para siempre. Así que dile al que está a tu lado: el tiempo para amar y servir a Dios no tiene una fecha de caducidad. No es por un tiempo limitado, no es por un año, pastor, no es por 2 años, es por un tiempo indefinido, permanente y para siempre. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Todo lo que se hace debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. Hay un tiempo para instruir a nuestros hijos, y es cuando son pequeños, cuando son niños. Para cuando crezcan y sean grandes, dice la Biblia, no se aparten del camino de Dios. Hay un tiempo que como padres debemos de pasar con nuestros hijos. Ellos no necesitan. Hay un tiempo para pasar y disfrutar como matrimonio, como esposos. Debe de haber un tiempo para trabajar. Debe de haber un tiempo para limpiar la casa, lavar la ropa, planchar, lavar los trastes. Debe de haber un tiempo. Debe de haber un tiempo también para que tú y yo podamos dormir y descansar. Debe de haber un tiempo para pasar con la esposa. Pero debe de haber un tiempo permanente para amar y servir a Dios. Nehemías capítulo 4 versículo 14, mira lo que dice Nehemías 4:14. Porque iglesia, esposo, esposa, papás que están aquí esta mañana, allá afuera están bombardeando a nuestros hijos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de las revistas, a través de tantas cosas, y tú y yo no estamos haciendo nada por guardar y cuidar el corazón de nuestros hijos, porque estamos tan enfocados en el trabajo que nos hemos olvidado de nuestra siguiente generación. Dice la palabra de Dios: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto de Cornerstone Monterrey: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, y pelead por vuestras hijas, y pelead por tu esposa, y pelea por tu esposo, y pelea por tu casa. Iglesia Cornerstone Monterrey, y tú que no estás viendo en esta mañana desde la transmisión virtual, es tiempo de levantarnos y pelear por nuestra siguiente generación. Quiero ver una generación que podamos levantarnos y podamos pelear por nuestra siguiente generación, podamos pelear por nuestra siguiente generación y podamos orar y dejar que el cielo invada la historia de nuestros hijos, y el matrimonio de nuestros hijos sea totalmente diferente al matrimonio que estás viviendo. Pero si tú quieres que tus hijos repitan tu misma historia, que vivan como vives, tu matrimonio hecho un caos, entonces no hagas nada por ellos y ellos repetirán tu historia. Pero levántate y pelea por tus hijos. Levántate y pelea por tus hijos. Levántate y pelea por tus hijos. Vamos, alguien diga conmigo: me levantaré y pelearé por mis hijos. Dígalo como si realmente lo creyera: me levantaré y pelearé por mis hijos. Suba la intensidad, iglesia. Si yo estoy predicando con pasión, quiero predicarle a una iglesia apasionada. Quiero predicarle a una iglesia que no se queda callada, sino es capaz de responder y decirle al cielo y repetirle al infierno: yo me voy a levantar y voy a pelear por mis hijos. Vamos, alguien puede ponerse de pie. Alguien puede ponerse de pie esta mañana y decirle al cielo y repetirle al infierno: yo me voy a levantar y voy a pelear
pelear por la vida de mis hijos, pero diablo mentiroso, miserable, tú no me los vas a quitar, porque ellos están predestinados para alcanzar los sueños que Dios tiene para cada uno de ellos. Alguien puede decir conmigo: me voy a levantar a pelear por mi siguiente generación. Vamos, dígalo más fuerte, que este lugar retumbe, que el reino de las tinieblas retumbe. Dígalo más fuerte: me voy a levantar y voy a pelear por mi siguiente generación. Ahora si está tu hijo allí, voltea con él y dile: voy a pelear por ti. No voy a pelear contigo, que es diferente, o contra ti. Voy a pelear para que la presencia de Dios rodee tu vida y yo pueda provocar, llevarte al destino que Dios tiene. Ocupe su lugar, iglesia. Quiero hablarte de algunas expresiones importantes en Primera de Reyes, capítulo 16 capítulo 16 y capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 y 30, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que los que reinaron antes que él. Alguien había reinado antes que él y había hecho lo malo delante de Dios, pero Acab hizo cosas peores que había hecho su generación. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1 hasta el 46. Si esta semana no leyó la Biblia, hoy va a ser un buen día para que podamos leer. Le voy a pedir algo, le voy a pedir que cierre su Biblia y nos enfoquemos en la pantalla, porque de verdad la palabra de Dios es hermoso leerlo, pero léalo en su casa. De repente aquí nos enfocamos en un pasaje y nos agrada y empezamos a leer, y es el tiempo de oír la palabra de Dios. Le voy a ir dando los pasajes solamente, y dice Primera de Reyes 1:46: pasados muchos días vino palabra de Jehová sobre Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Si el hambre era grave en Samaria, seguramente habían muerto muchas personas. La desobediencia puede provocar un hambre grave. Un capítulo, 2 capítulos antes habíamos leído que Acab había hecho lo malo y cosas peores a las que hicieron sus antepasados, y ahora 2 capítulos después dice que el hambre en este lugar, en Samaria, era grave. Así que la desobediencia puede provocar un hambre grave en la vida de tus hijos, y la falta de alimento provoca muerte. Así que si tú no alimentas a tus hijos y si tú no provocas que ellos se alimenten de la palabra de Dios, los estás condenando a una muerte prematura. Pero si tú provocas que ellos y tú los alimentes de la palabra de Dios, estás provocando a que ese alimento los haga crecer y los lleve al destino que Dios tiene para cada uno de ellos. Versículo 3: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Quiero ver una iglesia llena de Abdías, hombres y mujeres que seamos temerosos de Jehová. Por cierto, el nombre de Abdías se deriva del hebreo Obadiyah, que significa sirviente, servidor o adorador de Jehová. Necesitamos más Abdías, más sirvientes, servidores, adoradores a Jehová con el temor de Jehová. ¿Seremos tú y yo esa generación de Abdías que se van a levantar en este tiempo? Versículo 4: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió, 50 en una cueva y 50 en otra cueva, y los sustentó con pan y agua.
Abdías, ese joven temeroso de Dios, tomó a 100 profetas, tomó la palabra profética y cuidó de ella y los alimentó, dice la Biblia, con pan y con agua. Necesitamos una generación de Abdías, una generación de padres que podamos guardar una palabra profética dada sobre la vida de nuestros hijos y guardarla en el corazón de nuestros hijos y provocar que nuestros hijos sean alimentados con pan y con agua para que el cumplimiento de esa palabra profética se dé y ellos puedan llegar al destino que Dios tiene para cada uno de ellos. Sé que en este lugar Dios ha dado palabra profética y sé que hay una palabra profética sobre este lugar y sé que Dios ha hablado cosas buenas de nuestros hijos, porque los planes que Dios tiene para nuestros hijos, para nuestra siguiente generación, son planes de bien y no de mal. Sé que en este lugar profetas han levantado y han dado una palabra de bendición, una palabra profética para nuestra siguiente generación. Pero nos toca a ti y a mí como padres creer que esa palabra profética dada en la vida de nuestros hijos se va a cumplir. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que guardar la vida de nuestros hijos y alimentarlos con pan y con agua para que ellos puedan lograr lo que Dios ha dicho que tienen que lograr. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Versículo 7. Yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Graba en su mente camino. Yendo por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, graba en su mente, reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi Señor Elías? Cuando Dios encuentra una generación de papá y de mamá que hacemos todo porque el cielo invada la historia de nuestros hijos, entonces ellos andarán caminando en algún lugar, pero en ese lugar se encontrarán con Jesús, su Señor y Salvador, y ellos lo reconocerán. Y no solamente reconocerán que hay un Dios que les ama, sino por causa de que ellos lo reconocen, se postrarán delante de Dios y le dirán: aquí está mi vida, usa mi vida para gloria de tu nombre. Quiero ver una generación de jóvenes que puedan caminar el camino que los va a llevar a la vida eterna, que puedan reconocer que hay un Dios que les ama y que se puedan postrar delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Versículo 8. Y él respondió: yo soy. Ve y dile a tu amo que aquí está, que aquí estoy. Versículo 12, me salto hasta el 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, le dijo Abdías a Elías, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Desde su juventud. La expresión desde su juventud me lleva a pensar que hubo un papá y una mamá que invirtieron en la vida de su niño Abdías, para que desde que iniciaba a tener razón, conocimiento, llegara a conocer al Rey de Reyes y Señor de señores. Porque tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Oro que se levante una generación que desde esta edad, desde su niñez, que desde su juventud conozcan y tengan el temor a Jehová. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel?
Ah, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quieres ver una generación turbada y perturbada? No hagas nada por ellos. Déjalos vivir la vida loca. No les insistas a venir a la casa de Dios, y déjalos que su corazón se desvíe de los mandamientos de Dios, sabiendo que algún día pasarán la eternidad en el infierno. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo quiero ver una generación llena de la presencia del Espíritu Santo, que seamos capaz de cambiar y transformar a este mundo. Quiero ver esta generación que viene atrás de los jóvenes. Quiero ver esta generación de niños, de adolescentes y de jóvenes llenos del temor a Jehová, llenos de la presencia de su Espíritu Santo, que sean capaces de transformar y cambiar al mundo por causa de lo que Dios ha depositado en ellos. Pero para que ellos lo hagan, necesita haber una generación de padres que podamos hacer algo por ellos, porque si no hacemos nada por ellos, ellos van a repetir tu misma historia. Dije, ellos van a repetir tu misma triste historia. ¿Cuántos quieren que sus hijos repitan su misma historia que están viviendo hoy en su familia, en su matrimonio? Levanta tu mano. ¿Quieres que tus hijos repitan tu misma historia? Entonces el cielo se abre y te dice: ¿Hasta cuándo vas a hacer algo por ellos? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo por ellos? Los siguientes versos hablan: cuando llegó el profeta Elías y retó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y se aventó un tiro cristiano y dijo: tráiganme a todos los profetas de Baal y tráiganme a los profetas de Acera, y veamos si su Dios es Dios o si Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestro Dios. Y usted conoce la historia, pero vámonos hasta el versículo 30. Versículo 30, y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. No sé cuánto tiempo, iglesia, había pasado que ese altar estaba arruinado. El altar era para ofrecer sacrificios, y se habían olvidado de ofrecer sacrificios en ese altar. Se habían olvidado de la importancia que es tener ese altar. Y dice la Biblia que el altar estaba arruinado, pero se levanta Elías y comienza a arreglar ese altar. Quiero ver una generación que se levante de papá y mamá y nos levantemos para arreglar ese altar. El altar es el lugar de los sacrificios, y para que sea un sacrificio tiene que costar, doler y ser inolvidable. El altar es el lugar de los sacrificios. El altar es el lugar donde podemos pasar un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de adoración, un tiempo de búsqueda, un tiempo de clamor delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El altar es el lugar donde el fuego de Dios se derrama, la presencia de Dios se derrama. Pero tu altar en tu casa, al igual que el altar, está destruido. Y tú no estás haciendo nada por restaurar ese altar. Los viernes tenemos altar familiar. Yo nunca dije que los altares familiares que hacíamos los viernes habían terminado.
Todos los viernes el equipo de servidores y líderes estamos en este lugar de 8 a 9 y media teniendo una clase de liderazgo, una escuela de líderes. Pero tú que te quedas en casa, toma los viernes para juntar a tu familia y comenzar a restaurar ese altar donde te vas a sentar papá, mamá, los hijos, y van a experimentar la presencia de Dios. Vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a abrir la palabra de Dios y dejar que fluya la presencia de Dios, el consejo de Dios para nuestra vida. ¿Hasta cuándo vas a restaurar ese altar? Vamos, alguien diga conmigo, ¿hasta cuándo? Vamos, dígalo más fuerte. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo vas a restaurar ese altar? Ese lugar de intimidad, ese lugar donde puedes abrazar a tus hijos y juntos pueden orar y juntos pueden clamar y la gloria de Dios puede ser manifestada y el fuego de Dios puede descender en esa casa. ¿Hasta cuándo? Alguien diga conmigo, ¿hasta cuándo? Y sigue diciendo la Biblia, versículo 32. Edificó el altar con las piedras en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Estas representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene que haber en la vida de tus hijos presencia de Dios, enseñanza del Antiguo y enseñanza del Nuevo Testamento. Versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja, de manera que el agua corría en el altar. Y eso me hace recordar Juan 7:38, que dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú y yo como padres somos capaces de restaurar ese altar, entonces del interior de nuestro corazón y del interior de la vida de nuestros hijos correrán ríos de agua viva, ríos que saltan para vida eterna. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, para ese momento los profetas de Baal, de Acera, ya habían hecho circo, maroma y teatro y nada había ocurrido en su altar. Pero llega el momento que un hombre de Dios llamado Elías dice: ahora es mi turno. Y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Cornerstone Monterrey y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, Jehová, para que conozca mi generación, para que conozcan mis vecinos, familiares y amigos, que tú eres, oh Jehová, el Dios, y que vuelves a ti el corazón de ellos. Respóndeme, Jehová, respóndeme, Jehová. Hoy, sin restaurar el altar, queremos orar 2 minutos y decir: respóndeme, Jehová, respóndeme, Jehová. Y pasar 30 minutos, 40 minutos viendo la televisión, haciendo alguna actividad, pero menos restaurando el altar. Cuando el cielo encuentra a un papá, una mamá, que somos capaces de responderle al cielo: ¿hasta cuándo? Mi respuesta es: hasta hoy, porque hoy me levantaré con mi esposa, con mi esposo, y comenzaremos a restaurar el altar familiar, y comenzaremos a restaurar el altar familiar donde mis hijos tengan ese encuentro personal todos los días, todos los viernes, donde ríos de agua viva corran, donde el fuego de Dios llene sus vidas, donde podamos decir: respóndeme, Jehová,
Jehová, respóndeme Jehová, que aunque venga una necesidad a tu vida, cualquier necesidad que venga a tu vida, hay un altar donde podemos juntarnos como familia y poder orar y poder decir: respóndeme Jehová, respóndeme Jehová, y el cielo te va a responder. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 3, que un día de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Creo que cuando podemos estar en el altar, en nuestro hogar como familia, lenguas, presencia del Espíritu Santo puede ser derramada en la vida de nuestros hijos. Pero si el altar está, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oro que esta generación de jóvenes, oro que esta generación de niños, de jóvenes, tengan fuego de Dios sobre sus vidas. Tengan el fuego de Dios sobre sus vidas y se levante una generación de niños, de adolescentes, de jóvenes que podrán conquistar lo que tú y yo ya no hemos podido conquistar, y ganarán batallas que tú y yo no hemos podido pelear. Oro que se levante una generación de papá y de mamá, que podamos decirle al cielo: hoy me levantaré, restauraré, edificaré ese altar donde ríos de agua viva correrán, donde el fuego de Dios llenará la vida de nuestros hijos, y veremos una generación investida del poder de lo alto para gloria de Dios el Padre. Fuego de Dios sobre esta generación, fuego de Dios. Alguien levántese conmigo y diga: fuego de Dios sobre esta generación. Alguien puede ponerse de pie esta mañana y decir: fuego de Dios sobre esta generación, fuego de Dios sobre la vida de mi hijo, fuego de Dios sobre la vida de mi hija. Vamos, alguien diga conmigo: fuego de Dios. Dígalo más fuerte, que el cielo escuche y que el reino de las tinieblas tiemble. Dígalo a la de 3, 1, 2, 3. Amén. Ocupe su lugar una vez más. Versículo 39 dice de la siguiente manera: viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas, y usted sabe lo que pasó. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: acuérdate que no había llovido, y por causa de que no había llovido, había sequía y había una hambre muy grave. Necesitaba haber una lluvia. Y ahora era el turno de Elías de decir: Padre, respóndeme Jehová, y que llueva una vez más sobre esta tierra. Entonces dijo Elías a Acab: sube y come, porque una lluvia grande se oye. Iglesia Cornerstone Monterrey, una lluvia grande se oye sobre esta iglesia. Una lluvia grande se anuncia sobre esta iglesia, sobre esta casa. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose a tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Necesitamos una generación de padres que nos levantemos como Elías y podamos postrarnos y podamos poner nuestro rostro sobre nuestras rodillas y podamos comenzar a orar y a clamar porque venga una lluvia del cielo sobre la vida de nuestros hijos. Y la lluvia que Dios traerá sobre la vida de nuestros hijos les dejará fruto y bendición y crecimiento, porque sin lluvia no hay crecimiento, sin lluvia no hay fruto y sin lluvia no hay bendición. Se avecina una gran lluvia, iglesia, sobre la vida de nuestros hijos. Dije, se avecina una gran lluvia sobre la vida de nuestros hijos, y entonces su tierra florecerá, entonces ellos fructificarán y estarán seguros.
y darán fruto para que todo fruto permanezca. Versículo 42. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y dijo: oye, Elías, ¿estás seguro que va a llover? Porque no se ve nada, se ve el sol precioso. Y dice la Biblia que le dijo: vamos a orar 7 veces, vas a subir 7 veces. Ya no se ve nada, ya no se ve nada, ya se ve el sol radiante, ya. Y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Él dijo: wow, ya viene una pequeña nube cargada de lluvia. Ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Elías necesitaba profetizar para que viniera lluvia y la lluvia trajera bendición. Pero le dice a Acab: súbete a tu 4x4 y lánzate a todo lo que puedes hacia Jezreel para que la lluvia no te ataje. La lluvia de Dios es bendición para su pueblo, para sus hijos. Pero la lluvia de Dios va a atajar la vida de nuestros enemigos. Y dice la Biblia, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y hubo una gran... Imagínate a Elías: híjole, ¿por qué no le pedí a Acab que me diera un ray, un aventón? Él ya va tendido en su 4x4 rumbo a Jezreel y la lluvia viene. Pero mira lo que la lluvia puede hacer en la vida de nuestra siguiente generación, porque lo hizo en la vida de Elías. Versículo 46, póngase de pie, iglesia. Versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió atrás de Acab, gritándole: Acab, espérame, Acab. Dice así, dice la Biblia, que la mano de Jehová estará sobre nuestra siguiente generación, y ellos correrán por encima de la circunstancia, por encima de nuestros enemigos, y esta generación de jóvenes correrá y Dios los usará para liderar en su trabajo, en su escuela y en toda la esfera social que Dios les permite vivir a nuestros jóvenes. Pero necesitamos, iglesia, una generación que pueda levantarse y decirle al cielo: hoy voy a restaurar ese altar. El tiempo, iglesia, es hoy. El tiempo es hoy. Quiero ver una generación de jóvenes que puede correr más rápido que un caballo. ¿Serás tú joven? ¿Serás tú joven y adolescente? Esa generación que puede correr más rápido que un caballo. ¿Serás tú esa generación que puede correr más rápido que los viejitos que ya estamos aquí esta mañana? ¿Serás tú esa generación que puede decirle: papá, mamá, yo no te he visto que restaures el altar? Yo no he visto que en tu casa, en tu corazón corran ríos de agua viva. Yo no te he visto que el fuego de Dios venga sobre tu vida. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Primera de Crónicas, y con ese cierro,
capítulo 22, versículo 5. Primer libro de Crónicas. Se requiere de esa generación. Gracias, Sixto. Quiero ver una generación, una iglesia, que si su pastor queda afónico por causa de su pasión, usted quede afónico por causa de su pasión. Primer libro de Crónicas dice así: y dijo David a Salomón: quiero pedirte esta mañana que te acerques a donde están tus padres. Vamos, acércate donde está tu papá, tu mamá. Acércate donde está tu mamá, donde está tu papá. Vamos, sal de tu lugar, sal de tu lugar, sal de tu lugar, sal de tu lugar. Y dice la palabra de Dios: y dijo David: Salomón, mi hijo, es un muchacho. Yo podría decir: y dijo pastor Efraín, mi hijo Abdiel es un muchacho y de tierna edad, y las cosas que se ha de y la casa, que se ha de edificar a Jehová ha de ser. ¿Alguien puede leer eso? Mi hijo, al que tú estás abrazando, es de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en toda la tierra. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Vamos, ponte frente a tus hijos y dile: la casa que vas a edificar, la familia que vas a edificar, la familia, el matrimonio, la casa que vas a edificar debe de ser magnífica por excelencia. Y yo me comprometo a preparar. Vamos, dile a tu hijo, dile de frente a tu hijo: y yo me comprometo a preparar todo lo que se requiere para que tú puedas construir esa casa magnífica por excelencia. Vamos, no lo abraces, díselo de frente. Dile de frente: yo me comprometo delante de Dios. Iglesia, pero si se va a comprometer, quiero ver que lo traigas a la casa de Dios puntualmente. Quiero ver que restaures el altar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dice la Biblia que David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Nos toca a ti y a mí como padres hacer los preparativos en gran abundancia para que nuestros hijos no repitan nuestra historia, sino el cielo invada la historia de nuestros hijos, porque la casa que van a edificar ellos es magnífica por excelencia.